A Julio María Sanguinetti, expresidente uruguayo, presidente, lo tenemos que saludar así. Julio María, qué gusto, qué placer saludarlo, ¿cómo le va? A ver, lo tengo, Soy yo que privado. ahora sí, ahora lo tengo, Bueno, lo saludo, estaba ¿cómo le va? encantado escuchándolos, también reflexionando desde lo que tengo grilla y yendo un poquitito más a la profundidad. Uno no puede imaginar una democracia de unanimidades. El día que sintamos que tenemos una democracia de unanimidades, preocupémonos, porque algo no está bien. Algo no está bien. A la inversa, el otro extremo, que es ese, el de la fragmentación, el de la división, el del encono. Necesariamente va a haber diversidades. La democracia es esencialmente diversidad. Y la democracia lo que hace es establecer una articulación, de modo que esa multitud variada de pensamientos de cada ciudadano se articule a través de partidos, a través de conjuntos, para luego generar un sistema que funcione. Legitimado por el voto popular, pero luego debiendo ser legitimado en el ejercicio. La legitimidad de origen tiene luego que legitimarse en el ejercicio. Y allí viene la actitud de quien gobierna, la actitud de quien es menor, de quien es oposición, y esa necesaria articulación que lo que debe prevenir fundamentalmente es la caída de la violencia. Ahí está. Porque ¿Cómo? Pero antes de caer en la violencia, Julio María, antes de caer en la violencia, ¿cómo se lastima la democracia? Porque no se pierde de un día para otro, ni se deteriora de un día para otro, ¿no? Salvo en los tiempos del siglo pasado, donde sí se podía dar un golpe, como se lo llamaba, en América Latina, pero eso era el final de un proceso de deterioro. Mire, todo empieza hasta como los matrimonios, cuando la palabra se degrada. Claro. Después que la palabra se degrada, ya es difícil recuperar la dignidad de la relación. Y por allí es que empieza la historia. En nuestro caso, Argentina, América Latina, esta degradación comenzó también en una visión ideológica que hoy parece olvidada. Cuando yo iba a la facultad, el debate enconado en la asociación de estudiantes, ¿cuál era? Entre los que sostenían que la democracia liberal era una cáscara vacía de instituciones de libertad, que nada tenían que ver con la miseria, con la desigualdad, y que era necesaria la revolución. Como sabemos, el influjo revolucionario cubano recorrió América Latina. Y esto fue un gran generador, digamos, de inestabilidad por ese sueño revolucionario, esa utopía, que luego fue contestada desde el otro lado, en esa dialéctica de la guerra. Así es. Entonces, empecemos también porque las ideas son muy importantes. Totalmente. Julio... Hubo una idea maligna, hoy fracasada, porque tenemos todavía el testimonio de Cuba, que parecemos a veces olvidar, ¿no?, de lo que fue el fracaso de esa concepción. Entonces, partimos de ideas, seguimos de palabras, acentuamos gestos, comenzamos con la rebelión social, la búsqueda de la quimera, y allí fue un lento proceso que en todos nuestros países se fue dando de un modo u otro. Si me permite, tenemos aquí en La Nación Más, en esta tarde, el gusto y el honor de recibir a dos de los expresidentes uruguayos. Y lo agradezco de corazón porque en esa biblioteca donde en este momento está don Julio María Sanguinetti, me tocó alguna vez saludarlo, estar charlando ahí mano a mano. ¿Y gracias a quién? Gracias al presidente, al querido presidente Luis Alberto Lacalle, que también tengo el gusto de tenerlo aquí en contacto. Luis Alberto, un gusto, ¿cómo le va? ¿Me escucha usted? Luis, ¿usted me escucha? Me parece que no, chicos. Lo tenemos... Sí, bueno, con mucho gusto, estamos escuchando. Ahora sí me está escuchando. ¿Cómo le va? Pablo lo saluda.
Señor, ¿qué tal, Pablo? Qué gusto estar de nuevo juntos, aunque sea a distancia. Lo sé, lo sé. Contaba aquel episodio que tuvo la gentileza en unirme o permitirme visitar a Julio María y al extinto Jorge Valle. Gracias a usted tuve la oportunidad de conocerlo y a todos los conocí en sus oficinas. Por lo tanto, tengo un entrañable cariño y afecto por ustedes y les agradezco que estén aquí. Estábamos hablando recién y pasamos el párrafo con Julio María, el párrafo suyo también, en esta oportunidad en que se juntaron con José Mujica y con su hijo. ¿Cuál es el mensaje del presente? No ya de los 50 años del golpe. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le están dando a los uruguayos de hoy? Y por qué no a los rioplatenses, se decía nosotros también. Bueno, nos limitamos a los uruguayos, que bastante trabajo tenemos para organizar nuestro país. El Uruguay es una experiencia exitosa de convivencia, de Estado de Derecho, que hemos construido desde mediados del siglo, segunda década del siglo XX hasta ahora, con algunas interrupciones de carácter político. La de 1973 tuvo un carácter mucho más profundo porque involucró la presencia de las Fuerzas Armadas. Hoy, cuando estamos reunidos, o estuvimos reunidos ayer los tres veteranos de guerra, le llamé yo, con el actual titular de la presidencia, Lacalle Pou, lo que queríamos era mirar para adelante, porque para atrás, para sacarnos las pulgas entre nosotros, tenemos tiempo sobrado, o no. Pero lo que importa es que le podemos decir a la gente, mire, para esto no hay vacuna, no hay una oblea que uno toma y queda garantizado. Son actitudes personales, colectivas, de partidos, de sindicatos, de medios de comunicación, de centros de poder, de religiones y de los individuos y ciudadanos, de decir hasta dónde puedo llegar yo en lo que es la discusión política y hasta dónde no debo llegar. Claro. ¿Cuál es el máximo de los 100 que tengo de derecho? Bueno, vamos a no llegar a los 100, vamos a dejar un 15, un 20 de mi derecho, colectivo o individual, para que ingrese el derecho colectivo e individual del otro o las otras organizaciones. Y bueno, y la historia del Uruguay es la historia de los acuerdos entre blancos y colorados, Claro. y recientemente entre los tres partidos principales, pero eso requiere una actitud de cada uno. No la podemos imponer por decreto. Sí, recién Julio María planteaba el cuidado de la palabra. Yo le preguntaba, ¿cómo se lastima la democracia? ¿Cómo se comienza a lastimar la democracia? No cómo se pierde. Había un politólogo, Guillermo O'Donnell, que planteaba, cuidado que la democracia no es un bien perdurable, autorrenovable. Hay que cuidarla todos los días. Y él decía la palabra, empezando a cuidar la palabra, que es muy parecido a lo que están planteando ustedes. Es cierto, porque la verbalización de las ideas es la que las transmite con mayor o menor intensidad o aún descalificación de la otra idea. Entonces tiene razón Julio María, y ahora que la palabra es usada en las redes con una multiplicación tremenda y con la impunidad del anonimato, más razón hay que cuidar. La fama ajena, la acusación a otro, la descalificación del que piensa distinto, y aún la autocalificación como de que ser los mejores y los únicos y los fantásticos. Nadie es ni fantástico ni único. Somos una síntesis. Julio María, ¿por qué usted me hablaba recién de las ideas? ¿Por qué el populismo extremo autoritario no hizo pie en Uruguay? Bueno, aquí vamos a lo que hablamos hace un rato. Tuvimos durante estos últimos 50, 60 años ese debate entre la idea democrática liberal, las constituciones liberales, como decíamos hace un rato, y la idea del sueño de la revolución marxista. Este sueño se desvaneció. Entonces, al desvanecerse él,
se reconfiguró de algún modo bajo el mismo manto institucional de la democracia liberal para, sobre la base de la legitimidad de origen de una elección, luego desplazarse a un sistema autoritario. Ya no de concepción revolucionaria en el sentido de cambiar la propiedad privada, de cambiar esos elementos constitutivos de la sociedad, porque ya ese sueño pasó. Pero sí para un nuevo ejercicio del poder, hecho a través de, normalmente, un líder mesiánico que se instala más allá de las instituciones, que intenta la comunicación directa con el pueblo, salteándose las instancias de representación, que comienza el desprecio al Parlamento y que usa el presupuesto del Estado al servicio de esa causa popular en que la Asamblea en la plaza sustituye al Congreso discutiendo leyes. Bueno, es un fenómeno espurio, que ya no tiene, que no es una doctrina, sino que es una metodología para la conquista del poder. Es básicamente eso. Nuestro país felizmente tiene mucho sentido institucional. Para nosotros, Pablo, desde su origen. Pues si hay algo que nos caracteriza desde la revolución arteguista, es el institucionalismo, ¿no? El Uruguay nace con las instituciones del año 13 para el Congreso de las provincias. Es pura institución, pura institución. A ver, Luis, quería decir algo usted al respecto. Sí, nosotros, porque somos rioplatenses y somos criollos, hemos tenido caudillos, y caudillos muy populares, pero nunca han sido populistas. Y alguien me dirá, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que los nuestros, los de blancos y colorados en el siglo XX, se plebiscitaban. Claro. Es decir, tenían todos los dotes de caudillo, de carisma, de atracción, de veneración por parte de sus seguidores, pero nunca fueron a la democracia del balcón, al plebiscito del balcón, fueron al plebiscito de las urnas. Claro. Y me acuerdo que mi abuelo, Luis Alberto Herrera, que fue uno de los caudillos importantes del siglo XX, le decía, pero doctor, ¿usted por qué sigue siendo candidato? Fue candidato 7 veces y nunca ganó. Y decía, yo plebiscito cada 4 años la jefatura del partido. Es decir, eran caudillos como los tienen ustedes, pero los nuestros eran caudillos comiciales, de la urna. Es decir, refrescaban el mandato, caudillo como buenos criollos, pero desde la urna, no desde el balcón. Les voy a hacer una pregunta a ambos. Yo sé que son prudentes, hablan de su país, evitan criticar a su país y a otros políticos de su país cuando están afuera. Conozco esas reglas de oro de sus comunicaciones. Y también se preocupan por ser muy respetuosos con nosotros los argentinos. Pero entiendan que esto es una invitación pedagógica que intentamos hacer. En la Argentina hay un problema en la convivencia. ¿Cómo recuperamos la democracia lastimada argentina? ¿Desde abajo o le pedimos a la política que lo haga? Julio María. Desde ambos lados. Pero que si desde abajo la ciudadanía no premia al que concuerda y vota al que aporta lo más extremos, allí estamos en el problema. Es decir, que esto no es un tema solo de la ciudadanía espontáneamente hablando, y tampoco solo de los conductores, porque luego es la ciudadanía la que tiene que premiar o castigar, o reconocer. Y entonces, eso me parece muy importante. Es decir, y voy a poner ahora un ejemplo argentino. Cuando Alfonsín hizo el acuerdo con Menem, el famoso Pacto de Olivos, le dijeron de todo, aún hasta sus correligionarios. Sin embargo, yo que viví cerca de ese periodo, viví cerca de Raúl, digo, sé lo que fue su intención democrática, su intención profundamente republicana. Él sabía que estaba entregando parte de lo que era de su batalla, digamos, de pureza democrática, porque muchos le iban a objetar. Pero él sentía que iban camino a una confrontación más dura y iba a terminar mal. Y que antes que eso había que pactar. Bueno, me parece que caminos como ese, no iguales, porque la historia cambia, pero digo, sí, ese espíritu
con el cual Alfonsín y Menem en ese momento pactaron una reforma constitucional que le volvió a dar a la Argentina un tránsito normal. Luis. No hay recetas. Simplemente creo que debe haber, desde el dirigente más importante hasta el votante más lejano, la conciencia de que el sistema no soluciona los temas, no arregla los problemas, pero tiene que tener legitimidad. Y la legitimidad proviene de que la gente vote a quienes algo razonable proponen y que el contrato electoral, que yo le llamo así, aunque no es una figura muy correcta jurídicamente, se pacte entre quienes proponen algo posible y justo y quienes se dan cuenta de cuándo eso es verdad o no es verdad. Lo que pasa es que el argentino, en términos generales, jóvenes, menos jóvenes, está bastante herido de fracasos, ¿no? Y pareciera que este proceso electoral, donde también quiero ser cuidadoso frente a ustedes en el escenario, nos va a poner, o nos está poniendo ya, o ya estamos, en un punto límite, ¿no? Donde pareciera que lo que sigue para la reconstrucción argentina va a necesitar de muchos. No hay ninguno iluminado, no hay nadie. Entre ustedes nunca hubo uno, nos están relatando, nos están contando esto, nunca hubo uno que se creyó el que era capaz de revolucionar Uruguay. Me parece que los argentinos nos damos cuenta que ya uno no nos salva. ¿Qué ven en este año electoral de la Argentina como proceso? ¿A dónde desembocamos? ¿Cuáles son nuestros peligros? Julio María. Bueno, volvemos a lo mismo siempre, ¿no? El tema es un ejercicio de debate apasionado, como siempre. No todos pensamos igual, no todos debemos pensar igual, porque la diversidad es esencial, pero no pasar ciertos límites. La democracia no es la democracia de los consensos unánimes. La democracia es la administración de los disensos. Ese es el tema. Las instituciones están para administrar el disenso. Y esa es la esencia del tema. Me parece que tratar de evitar esos nefastos que se vayan todos, ¿no? Porque después de todo, los políticos de cualquier país democrático no somos ni mejores ni peores que quienes los votan. Somos un espejo esa misma ciudadanía. Pues también en América Latina parece que la gente no vota. No, la gente vota. Y muchas veces uno llega a ciertos lugares y hablan de alguien que luego es mirado a la distancia como pernicioso, y parecería que nadie lo votó. Y de pronto lo votaron, de pronto lo eligieron, ¿no? Entonces, acá es un ejercicio de responsabilidades de los dirigentes para ser, por un lado, conducidos en cuanto respeten a la opinión. Por otro lado, conductores, para que a su vez ellos marquen el ritmo y el tono de la controversia. Naturalmente, si arriba tenemos un desasosiego enloquecido, lo vamos a transmitir hacia abajo. Eso está clarísimo. Luis Alberto. Creo que hay que exigirle a las fuerzas que están en pugna, y hasta ahí llego porque no me gusta meterme en casa ajena, un mínimo común denominador de 3 o 4 soluciones. ¿Qué van a hacer en problema de las relaciones laborales? Bueno, ustedes saben mejor que yo los 4 problemas principales. Y que sean específicos. Si son realmente patriotas y honestos en el análisis, van a tener puntos de contacto. Y esos puntos de contacto tienen que ser el gran acuerdo. El que gana, conduce y el otro acompaña. Uno tira y el otro empuja. Les agradezco a los dos este tiempo. Gracias. Su tiempo. Me voy porque tengo una cita. Chao. Chau, Luis Alberto. Pablo. Adiós, Julio María. Muchas gracias.